Mil bendiciones, deseando que todos se encuentren muy bien y agradecida con Dios por este tiempo, porque cada día nos sorprende y cada día nos habla a través de su palabra. Hoy quiero compartirte algo muy importante a través de la palabra de Dios y que cada día podamos ser fortalecidos en el Señor y mantenernos firmes en Él, como dice su palabra. Antes de empezar, quiero que oremos ahí donde estás. eh, Puedas inclinar tu rostro y vamos a poner en manos de Dios este tiempo, que podamos estar sensibles a su voz, que podamos estar atentos a lo que Él quiere hablarnos el día de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, tu fidelidad y tu bondad, Padre Celestial. Hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que tú eres dueño de todas las cosas, Padre amado. Queremos estar atentos y sensibles, Señor, a lo que tú hoy quieres hablarnos a nuestras vidas a través de tu palabra. Corazones, Señor, dispuestos, nuestros oídos atentos a escuchar tu voz, Señor. Y lo más importante, a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en un tiempo, creo que ya decir bastante difícil. Eh, es muy complejo, no sé si sea oportuno. Eh, y sí, de alguna forma no podemos negar que estamos en tiempos bastante difíciles. Todo este tema de la pandemia, ahora sumado al paro, ¿verdad? Tantos disturbios, tantas muertes, tantos lugares destruidos eh, por supuestamente reclamar derechos. Y esto ha generado caos, ha generado muchas dificultades, mucha tristeza, mucho más dolor. Pero una cosa clave en esto, y es de lo que te quiero hablar hoy, es que se ha generado temor. Temor por si nos da o no nos da coronavirus, temor porque si nos da, si podemos soportar esta pandemia o no, temor de dejar a los nuestros solos o temor de que algún familiar se vaya por esta enfermedad, temor a toda la crisis económica que tenemos, a toda la situación, eh, por el paro, por tantos disturbios, y se generan unos conflictos en nuestras emociones y nuestra vida se llena de temor. Hoy quiero hablarte a través de la palabra, eh, porque estos hombres que estuvieron cerca de Dios, sus discípulos, que uno diría, no, o sea, estuvieron al lado del maestro y qué temor van a tener si estuvieron ahí junto a él. Pero vamos a ver a través de la palabra que aún ellos tuvieron temor, aún ellos tuvieron miedo. Pero la palabra es muy clara y hoy quiero que tú puedas entender, que yo también pueda entender lo que el Señor nos quiere decir. No temas. Y quiero que ahí me acompañes a la palabra en Marcos capítulo 6, verso 49 al 50. Marcos capítulo 6, del verso 49 al 50. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo. Miren que aún los mismos discípulos de Jesús, ya conocemos esta historia, camina sobre el agua, ¿verdad? Pero los discípulos estaban solos en la barca, Jesús no estaba. Y de repente se aparece alguien de la nada y ellos todos aterrorizados, todos asustados empiezan a gritar, ah, ya me imagino el show que armaron, ¿verdad? Diciendo,
es un fantasma, es un fantasma. Y ya me imagino la tragedia en esos momentos en la barca. Pero miren la importancia de lo que dice aquí la palabra. Aunque todos estaban aterrorizados, aunque todos estaban atemorizados al ver, entre comillas, un fantasma, Jesús les habla de inmediato y les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y quiero hablarles de dos tipos de temor. El temor que está equivocado, ese temor erróneo, y el temor realmente verdadero. Lo decía hace un rato, no significa que no sintamos susto, que no sintamos miedo, que no sintamos temor, pero necesitamos aprender a canalizar esto del temor, que en este momento, en la actualidad, se ha venido generando a causa del coronavirus, a causa del paro nacional y sumado a eso todas las circunstancias que día a día vivimos en el colegio, en el trabajo, en la universidad, con sus parejas, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos hace llenar de temor, de miedo y nos paraliza. Y una de las cosas que debemos entender es que el enemigo siempre va a querer mantenernos llenos de temor, de angustia. Pero realmente necesitamos ir a la palabra que el Señor, que el Señor nos está diciendo a través de ella. Y lo primero que quiero compartir contigo es sobre qué es el temor equivocado. ¿Qué es el temor? Es un miedo que se siente al considerar algo perjudicial o negativo que vaya a ocurrir o que haya ocurrido. En estos momentos, ¿cuál es el miedo que todo el mundo tiene? Miedo a contagiarse, miedo a no poder pasar la pandemia. Y esto genera un caos completo. Pero ¿qué más genera este temor que es equivocado? Este miedo, este terror que se ha generado en estos momentos. Y lo primero que quiero que veamos a través de la palabra es que el temor, este temor equivocado, este temor que no viene de parte de Dios, este temor que no es natural, primero trae turbación. Y ahí mismo en Marcos 6, 49, 50 leímos que los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Y de repente ven un fantasma y empiezan a gritar como locos desesperados. Y Jesús les dice, epa, tengan ánimo, aquí estoy, no tengan miedo. Entonces, el temor crea en nosotros turbación. Nos va a turbar por completo, nos va a llenar de angustia, pero nosotros no podemos permitir eso. Entonces la primera cosa que causa este temor equivocado es que trae turbación. Los discípulos se turbaron, creyeron ver un fantasma y no era un fantasma, era Jesús. ¿Y cuántas veces a nosotros el temor nos turba de tal manera que empezamos a ver cosas o a crear cosas, a imaginarnos cosas que ni siquiera están sucediendo? Lo segundo que genera el temor equivocado y que debemos entender que es un espíritu de cobardía. El temor es un espíritu que nos daña, que nos maltrata y que nos desvía del propósito de Dios. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y es un texto bíblico que mencionamos mucho, quizás no lo sabemos de memoria, pero que a veces se nos olvidan en tiempos como estos. 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Está diciendo que el temor es que un espíritu que nos daña. Pero Dios no estableció eso en nosotros. Él no estableció en nosotros un espíritu de cobardía. Más bien dice la palabra que nos dio un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. En otras versiones dice de dominio propio. Entonces miren a lo que nos lleva este temor equivocado. Nos lleva a tener cobardía, a estar aterrorizados todo el tiempo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Pero lo tercero que necesitamos entender con respecto al temor equivocado es que nos lleva a mentir. Génesis 26:7 dice lo siguiente.
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Miren hasta dónde nos lleva el temor, este temor equivocado, este miedo a mentir. Miren lo que hizo Isaac en estos momentos. Decir que Rebeca no era su esposa, sino que era su hermana. Y esto es lo que causa el temor. ¿Cuántas veces por X o Y circunstancia nosotros estamos tan atemorizados, tan llenos de miedo, que lo primero que se nos ocurre es decir mentiras, creyendo que esto va a quitar el temor y que esto va a solucionar quizás la circunstancia que estemos viviendo y no es así? Necesitamos entender que cuando estamos llenos de temor, de este miedo equivocado que no trae paz, que no viene de parte del Señor, corremos el grande riesgo, iglesia, de mentir, así como lo hizo Isaac. Pero ahora bien, listo, está este temor equivocado, pero ¿qué nos dice la palabra realmente a ese temor verdadero? ¿Y a qué les quiero llevar? Y es el hecho de que tengamos temor de Dios. Ese temor reverente, de respeto de ese Señor grande y poderoso que creó todo lo que existe, todo lo que vemos. Ese que tiene el control de todas las cosas independientemente de que haya pandemia, de que hayan disturbios, de que estén habiendo tantas muertes. Dios reina por sobre todo, gobierna por sobre todo y Él quiere que nosotros le temamos. No que digamos, ¡ah! El Señor va a permitir que me dé el coronavirus o bueno, el sinnúmero de dificultades que tenemos. No, sino que tengamos ese temor que es una reverencia al Señor, un respeto a nuestro Padre Celestial. Y el temor verdadero nos lleva a varias cosas. La primera es que el temor a Dios trae sabiduría. Salmo 110 dice lo siguiente. Quiero que me acompañes ahí desde donde estás. Salmos Salmos 111, verso 10. Dice la palabra del Señor. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. El temor a Dios, iglesia, nos trae sabiduría. Dice aquí el Salmo que es la base de la verdadera sabiduría. No ese miedo que nos aterroriza, no ese miedo que turba nuestro corazón, no es ese miedo que nos lleva a mentir, sino es ese miedo que nos da la sabiduría para obedecer la palabra del Señor y caminar conforme a la luz de su palabra. Ese es el verdadero temor que debemos tener. Lo segundo es que el temor del Señor nos conduce, nos prolonga y nos da vida. Y quiero que vayamos a Proverbios 19, verso 23. Proverbios 19, 23 dice lo siguiente: el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Miren que es totalmente lo opuesto a ese temor equivocado en el que el enemigo nos quiere tener, en el que el enemigo nos quiere someter. La palabra nos está diciendo que el temor al Señor nos conduce a la vida, nos da seguridad, nos protege de cualquier daño, de todas las acechanzas del enemigo, porque ya sabemos que el enemigo lo único que quiere es robarnos, matarnos, destruirnos, pero dice la palabra que Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces, iglesia, el temor del Señor nos conduce a la vida. Necesitamos tener claridad de eso. Pero lo tercero es que con el temor del Señor, el mal se evita.
Y seguimos ahí mismo en Proverbios 16, verso 6, y dice lo siguiente: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Y termina diciendo el verso: con el temor del Señor el mal se evita. Cuando tú y yo tenemos temor del Señor, procuramos cada día, iglesia, hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a nuestro Señor. Y es ese temor, no que nos lleva a vivir con miedo, como lo decía hace un rato, aterrorizados, mintiendo, llenos de cobardía. No, es un temor que me lleva a sabiduría, es un temor que me conduce a la vida, que me trae seguridad, es un temor que me lleva a disfrutar de las bendiciones del Señor y que me evita caer en el mal. ¿Los discípulos del Señor estaban asustados? Sí, muy asustados. Pero la presencia de Jesús llegó a cambiarlo todo. Cuando Él dijo: epa, tranquilos, aquí estoy yo, no tengan miedo. La presencia de Jesús llegó a darle un vuelco a ese temor que los discípulos estaban sintiendo. La presencia del Señor ahuyentó todo temor, toda angustia que ellos pudieron sentir en ese momento. El asunto es, todos sentimos miedo en algún momento. Sería una mentirosa si dijese que no he tenido miedo en alguna circunstancia de mi vida. Todos lo hacemos. El hecho es el siguiente: ¿tratamos de arreglárnosla solos o dejamos que Jesús nos ayude en esos momentos en los que sentimos temor, en esos momentos en los que nos llenamos de miedo, o vamos a Él? Quizás esta situación actual está siendo muy difícil para todos. Quizás tengamos algún familiar, no con coronavirus, pero sí con otra enfermedad en una clínica, un hospital. Quizás tengamos una crisis económica, quizás tengamos una crisis emocional, quizás tengas problemas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, y eso te tiene lleno de temor. Pero miren lo que pasó en esta escena, en esta historia. La presencia de Jesús vino a cambiarlo todo. Por eso yo le puse esta enseñanza: no temas. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando se aterrorizaron creyendo que era un fantasma. Él les dijo: oigan, no tengan miedo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Cuando tú y yo dejamos que su presencia nos inunde, su amor nos invada, el temor, ese temor equivocado, ese temor erróneo, ese temor que quiere generar el enemigo, se va cuando la presencia de Jesús está. En tiempos de temor e incertidumbre, iglesia, es reconfortable saber que Cristo está siempre con nosotros. Y lo vemos en la palabra, en Mateo 28:20. Jesús dijo lo siguiente: Él está hablando de la gran comisión. La palabra nos está hablando de la gran comisión. Pero el verso 20 termina diciendo: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, en estos momentos donde sentimos miedo, donde nos sentimos angustiados, donde no sabemos qué hacer y el temor quiere tomar control de nuestra vida, debemos recordar que Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reconocer su presencia, iglesia, tu amigo que me ves, me escuchas. La presencia del Señor es el antídoto contra el miedo. No importa qué circunstancias está viviendo el país, el mundo entero. Lo cierto es que el Señor está contigo y está conmigo. Y esa es nuestra garantía, que Él estará hoy, mañana y siempre con cada uno de nosotros. Así que
Hoy el Señor quiere decirte, no temas, no temas, yo estoy contigo. Así que debemos recordar esas palabras, porque aun cuando los discípulos se asustaron, todo cambió cuando la presencia de Jesús llegó a esa barca donde ellos estaban. Así que si estás lleno de miedo por X o Y circunstancia, invita para que la presencia del Señor hoy llegue a tu vida, hoy llegue a tu casa, hoy llegue a esa circunstancia para cambiarlo todo. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros siempre, siempre, papá. Y eso es nuestra garantía. Eso nos da la esperanza de saber, Señor, que aun pese a las circunstancias que vivamos, que estemos viviendo, Señor, tú estás ahí a nuestro lado para levantarnos, para fortalecernos, para vivificarnos, Señor. Gracias, Dios, porque tu presencia está con nosotros siempre. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Ayúdanos para no dejar que el enemigo nos llene de temor y nos desvíe de tu propósito. Ayúdanos, Señor, para que las circunstancias no tomen control de nosotros y nos roben la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de temor, nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, para avanzar a esa meta que tenemos, Dios, de pasar la eternidad contigo. Yo hoy doy gloria y honra a tu nombre, Señor, y doy gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella, porque tú nos confrontas, pero también nos animas y nos alientas y nos recuerdas, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, papá, por amarnos de la manera como nos amas. A ti sea toda la gloria, todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, mil bendiciones.